Trabajo en la ciudad de Colón como médico general. En el día de hoy, como manera de introducción, voy a presentar un tema denominado las enfermedades psiquiátricas heredadas y también su práctica y su importancia en la práctica forense, ¿no? Antes de empezar, cualquier duda que tengan durante la presentación, cualquier inquietud, me la hace llegar en el momento, porque si le damos el foco al final, entonces se pierde el hilo de lo que realmente se quiere dar a entender. Cualquier cosa que si no me escuchan, o si hablo muy rápido, enredado, o no comprenden el concepto, también puede ser importante que me lo digan en el momento. Antes de empezar, quiero preguntarles a ustedes qué entienden por enfermedades hereditarias. ¿Se anima? ¿Y qué comprenden entonces por enfermedades mentales? A ver, ¿algún otro concepto? Realmente ocurre cuando pero para que esa persona desarrolle esa enfermedad mental tiene que haber una persona en la familia que padezca de dicha enfermedad o trastorno mental. Pero para padecer de esa enfermedad o trastorno mental tiene que haber factores sociales, ambientales y genéticos. Por factores sociales, ¿qué comprenden ustedes? Bullying. El bullying influye mucho, ese tema se va a ocupar ahorita, ¿qué más? El entorno, familia, situaciones traumáticas, el estrés, aparte de las sociales, genéticas y del ambiente, ¿cuál más? El desarrollo del hogar, hablando económicamente, culturalmente, educación y demás. Se dice, según los últimos estudios que se realizaron en el 2015 por el Instituto Nacional de Psiquiatría, dice que la depresión ocupa el primer puesto de trastornos mentales que las personas padecen, pero principalmente por el estrés. Un estudio que se hizo a nivel latinoamericano y demostrando que realmente el principal factor de estrés en las personas es el trabajo, sobre todo el jefe. El segundo caso de trastorno de hiperactividad por déficit de atención ocurre de un 8% realmente. Aquí realmente el trastorno ya se debe por parte de la personalidad y no conlleva realmente ningún factor. Bueno, el factor realmente externo en esos niños, porque ellos son niños, realmente el factor externo es que el ambiente que lo rodea en la escuela para él es muy incompetente. O sea, su mente, su capacidad y su desarrollo va más allá de lo que realmente la didáctica o el programa educacional le lleva. Trastorno del espectro del autismo, aquí no profundizaron mucho, aquí solo lo único que más que especificaron que se basa del 1 por cada 68 niños que padecen de autismo. Aunque en los últimos estudios se ha descubierto que el autismo realmente se desarrolla por niños de temprana edad que están frente a un televisor, durante un celular, donde todo su mundo se convierte en esto, en algo virtual, y para el entorno ya no existe. La esquizofrenia, que más adelante hablaremos de eso, y los trastornos de bipolaridad. Ustedes, como en parte médica, ¿cómo se diagnostica un trastorno mental? Y cómo ustedes en la parte de la criminalística, porque también lo van a ver, cómo ustedes se dan cuenta que existe un trastorno mental. En el 2015, la Asociación de Psiquiatría a nivel internacional, ellos se unieron y decidieron ya hacer una serie de criterios que no vamos a ahondar en ellos, porque son signos y síntomas y síndromes con los cuales van a definir y encajar dentro de cada patrón de cada persona. La mayoría de los casos se dan por múltiples factores genéticos, ya sean ambientales, genéticos y sociales. Y esto se le llama herencia multifactorial, porque puede ser que mi abuelo sea esquizofrénico, pero puede ser que mis padres me criaran en un entorno donde yo podía desarrollarme, desenvolverme, mi escuela me permitió realmente, no tuve bullying, como se dice, aunque bullying realmente a ciertos grados es normal. Y entonces esto se le conoce como herencia multifactorial. Traumas. ¿Quién mencionó traumas por ahí? Cuando me dijiste traumas, ¿y qué pensabas? De repente la parte familiar, un accidente, la
podemos incluirle eso que acabas de mencionar, dime. También uno de los partes que nosotros hemos que es más dirigida es la desaceleración familiar. Ya definieron mi concepto, solo agregarle la parte también del abuso sexual, físico y verbal. Desde la infancia, ¿por qué desde la infancia? Porque realmente los trastornos mentales no se desarrollan en la infancia ni en la adolescencia, sino que en la parte del adulto. Daño emocional. ¿Quién me dijo bullying? Dime, ¿por qué dijiste bullying en el momento que yo pregunté eso? ¿Y tú crees que realmente llega a afectar al individuo en su etapa adulta? Si no toma el bullying y como que no lo supera, lo importante es superar el bullying y más allá de lo que Claro, esa es la clave. La clave es qué tanto le puede afectar a esa persona, porque hay adultos que ustedes lo pueden ver ocupando cualquier cargo o un profesor y realmente todavía tienen en su pasado aquello que le hacían, quedó ese trauma. Ahí es donde se unen entonces los factores ambientales. Y como último punto, el abuso de sustancias. Creo que ese tema hablaremos mañana, de lo que es el abuso de sustancias, llámese drogas, tabaco, alcohol, que como todos sabemos ya las sustancias de una u otra manera influyen en el comportamiento social de cada persona. Factores genéticos. Estos factores realmente, los factores sociales, ellos solos realmente no llegan a causar un trastorno mental. Los factores genéticos, para poder desarrollarse, tiene que haber un factor social. Por eso yo les explicaba lo que es una herencia multifactorial. Tienen que haber ambos o más de uno para que esto se pueda desarrollar. ¿Qué es una regulación epigenética? Una regulación epigenética es cuando está en ese momento determinado el factor social y se une entonces el gen. Ahora, puede haber lo que es el desarrollo de una enfermedad o algún trastorno mental. Y los cambios de un solo gen realmente no se ha detectado, pero sí la guía forense de 2015 lo incluye, pero no realmente no especifica y no habla mucho de los cambios de un solo gen. Ahora, pregunta del millón. ¿Qué piensan ustedes o qué les hace llevar a la conclusión de que las enfermedades o trastornos mentales, que realmente son parte de la medicina, los involucra ustedes en la carrera? ¿Qué más? Eso es lo principal, por los crímenes que se cometen. Para determinar su grado de responsabilidad. Eso. El grado de imputabilidad. ¿Quién realmente tiene la culpa la persona que realmente cometió ese crimen? Entonces, es importante que todo psiquiatra, hay un manual, el DSM-5, el manual de trastornos. Pero ese ahí es 10. Ya están por el 6, yo uso el 5, ya están por el 10. Ese libro nos ayuda bastante a ustedes a guiar, a tomar, ese es el que usa realmente el perito, el psiquiátrico, para realmente valerse. Este libro, yo lo escribí en la tan grueso. Y este libro, realmente el forense psiquiátrico se va a basar, porque legalmente es el libro que ellos utilizan, y ellos, según sus conocimientos, entonces van al tribunal a explicar en esto, a ver si realmente el grado de imputabilidad de la persona. Y por eso es que entonces la investigación criminalística. Antes de continuar, ¿son los violadores enfermos mentales? Depende del historial clínico. Esa pregunta la voy a dejar abierta para el final. ¿Son los violadores enfermos mentales? Ahí lo vamos a dejar y al final vamos a responder esa pregunta. Vamos a hablar de dos enfermedades, la esquizofrenia y la pedofilia, que realmente son los crímenes o los actos de ley a los que ustedes van a estar involucrados o los cuales ustedes van a estar presentes en demandas. ¿Alguien ha visto o conoce un paciente esquizofrénico? ¿Sí? No todos los pacientes con esquizofrenia son iguales.
Todos tienen un grado diferente de comportamiento, dependiendo si llevan tratamiento y también depende de su ambiente, de su entorno social. La persona que tú conoces es una persona agresiva, una persona normal. Se desarrolla mal, se desenvuelve, se trabaja normal. Yo tuve una amiga, ella trabaja actualmente en España, ella es esquizofrénica. Y un día yo estaba en la consulta y ella me dice, doctor, ¿sabe algo? Yo tengo una casa aquí. Tengo una casa aquí, ella come, ella tiene su estufa, tiene su cama, ella tiene una casa completa aquí. Pero eso en ningún momento le impidió a ella desarrollarse de una manera agresiva de las otras características que lo vean la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque ella tuvo un adecuado desarrollo socioambiental. Ninguno de los factores ambientales y sociales y genéticos que le mencioné anteriormente influyeron para que el desarrollo de esta enfermedad, de este trastorno mental, se expresara en ella. Pero ella sabe, ella está consciente de que ella tiene una casa allá adentro. Y yo no le podía decir a ella no sea mentira, porque esa es la realidad de ella. Entonces, ¿qué es una esquizofrenia? Una esquizofrenia es un paciente aquel que ya realmente va a comenzar a alejarse de su realidad y también comienza con estados de depresión. Estos pacientes por lo general al principio comienzan con bastante rechazo, con bastante bullying, como se le conoce actualmente. Realmente las personas esquizofrénicas, como ella decía, ellos por lo general no son violentos. Pero ¿cómo ustedes reconocen un paciente esquizofrénico? Un paciente esquizofrénico es aquel que primero comienza con síntomas de depresión, de labilidad, personas que por lo general realmente estaban preocupadas por algo, de repente pierden el interés momentáneamente. Tú les preguntas cómo están y ellos dicen, estoy bien, estoy pasándola, pero realmente son personas que están desarrollando un grado de esquizofrenia aunado a sus factores sociales y genéticos. Lamentablemente, como las personas esquizofrénicas, mentalmente, socialmente y genéticamente están expuestas a un estrés, bastante estrés corporal, físico. Por lo general son personas que también van a presentar otro tipo de enfermedades, ya sean neurogénicas, musculares, cardiovasculares, gástricas y demás. ¿Cómo se trata la esquizofrenia? Esto se lo doy para... realmente la parte de la esquizofrenia del tratamiento no es la que va a ustedes. La parte que yo quiero que se queden ustedes, un paciente esquizofrénico jamás le va a decir a ustedes, no doctor, yo maté a alguien porque lo sentía. No. Realmente esos pacientes tienen que ir a terapia y cuando esos pacientes estén durante su terapia, durante su conversación de grupo o cualquiera de las técnicas que ellos quieran realizar, realmente lo que van a llegar a hacer es a desahogar todo lo que ellos sintieron y habían hecho. Si realmente lo hicieron bajo sus capacidades. Porque recordemos que los pacientes esquizofrénicos no todo el tiempo están descompensados. Los pacientes esquizofrénicos llegan a un momento en que ellos tienen capacidad y control de las cosas que ven y de las cosas que hacen. Pero ellos no llegan realmente a perder esa capacidad de control totalmente. Y a veces ellos en un momento deciden o dejan esa capacidad, pero ellos saben y son conscientes de lo que están haciendo en algunos momentos. Y esto se lo digo, por ejemplo, porque tuve un paciente de psiquiatría, tenía 35 años, la mamá tenía 60. El paciente me llamó a las 10 de la noche, él comenzó a tomar agua. Yo lo llamaba por su nombre y él no me recordaba. Y en ese momento, cuando yo me acerco a él, él llegó a ahorcarme. O sea, no ahorcarme porque estoy vivo. Llegó a poner sus manos en mi cuello y él no me reconocía. Y al día siguiente que yo le preguntaba cómo estaba, él dice que dormía bien, que come bien y que todo para él estaba bien. Y entonces, en ese momento, él estaba en su punto de esquizofrenia. Pero hay pacientes, como el caso que les voy a dejar ahorita, que realmente sí llegan a inculpar, sí llegan a cometer un acto delictivo en el momento de que están en su conscientes. La pedofilia es otro de los temas más importantes en el sistema de la investigación criminalística. ¿Qué ustedes comprenden por pedofilia? No es tan difícil, pero ¿qué es pedofilia? El que se sacia abusando de niños. ¿Es un concepto? ¿Algún otro concepto? Adultos que fijan su
placer sexual solo con niños, exclusivamente con niños. Ahora, con ese concepto que usted me ha dicho, le hago una pregunta en general. ¿Todos los que son pedófilos tienen que ir presos? Sí. Vamos a ver eso ahorita. La pedofilia se dice que es el sentimiento, el deseo y la atracción sexual hacia niños menores de 12 años. No necesariamente tiene que haber la persona tiene que ir a cometer o a tocar un niño para tener esa atracción o ya lo puede pensar, pero él sabe que está mal lo que está haciendo. Y ahí es donde se clasifica. Hay dos grados de pedofilia. Está el conocido como el pedofilia, el que es pasivo y el que es activo. El pasivo es aquel que piensa y que en su mente comienza a ilusionarse con estas imágenes. Y está el activo en categoría 1 y en categoría 2. El de categoría 1, él ve a los niños y se masturba. Y el otro de la categoría 2, él les quita la ropa o llega a tocarlos para masturbarse, y entonces ya es lo que se conoce como violación. Que es donde le preguntaba si todas las violaciones, todos los que son violadores son enfermos mentales. Realmente realmente este es un tema bastante controversial que en el 2015 los psiquiatras no llegaban a definirlo si era como una parafilia o un trastorno mental. Ustedes lo que tienen que saber es lo que le había mencionado anteriormente. ¿Qué tanto es el grado de trastorno de la persona y qué tan resistente es? Así lo denominan ellos. ¿Qué tanto tiene la frecuencia, qué tanto tiene el deseo sexual y con qué recurrencia, y qué tanto tiene el trastorno sexual y el poder de ese deseo sexual? Porque realmente el poder del deseo sexual es lo que lo lleva a cometer el crimen. Las personas que presentan pedofilia realmente son personas que en algún momento de su vida experimentaron algún tipo de deseo sexual o algún tipo de violación, pero que en aquel momento ellos lo transmitieron y lo recibieron como que eso es normal de la infancia. Ellos así crecieron y en ese momento entonces ellos van a hacer lo mismo. Es uno de los casos. Otro de los casos sí son por trastornos mentales, y otro de los casos es frustraciones, superar sus deseos sexuales. Ahora yo le pregunto, la mayoría de los casos de pedofilia se ha dado de hombres hacia niños, pero las mujeres pueden ser pedófilas también. Claro que sí. Pero en las mujeres es diferente. En las mujeres tiene que haber un trastorno mental, tienen que sentirse demasiado solas totalmente, y tiene que haber un trauma que en su infancia haya definido de seguir esa conducta. Que a diferencia de los hombres, en los hombres se cataloga y todavía se clasifica como dentro de un trastorno mental solamente. El principal problema que contamos con estas personas es que ellos se sienten sanos. Realmente ellos no apoyan para su cura, no quieren recibir ningún tipo de tratamiento. Primero porque se sienten mal ante la sociedad, y segundo porque temen realmente a la reacción de su ambiente o de su entorno. Ahora quiero que presten atención a este caso que ocurrió en Paraguay. Un joven de 24 años, identificado como Lucas Aguirre, quien sufre de esquizofrenia, mató de 10 puñaladas a su madre. El hecho se produjo en una casa de la calle 208 y 253 del barrio San Carlos, en Sourigues, cuando el asesino... Discapacidades o no. Rápido. Yo creo que aquí está la división ya. Pero el cuerpo y la mayor llama de la pulmón. Vale,
Un factor social de aquí. Si se crió en un ambiente adictivo. Objetivo puede ser también. Factor ambiental. Que era rechazado por sus vecinos. Ahí tuvo que haber visto la ambiental. Eso no lo menciona el video. Por los objetivos, familiar, los vecinos no lo querían, droga y alcohol. Algo que yo sí vi mucho fue el hogar. No es que discrimine, pero realmente el ambiente, si vieron la ventana, estaba tapada con una hoja de zinc, sino la casa era una casa de 2 pisos con una puerta metálica, que en esos países realmente dicta mucho de una crianza económica, social. Factores genéticos no sabemos, pero lo más probable es que sí. Por eso es lo que le explicaba la regulación epigenética. La regulación epigenética, o sea, tenía más de un factor y tenía el gen activo, así que pudo haber una regulación epigenética, pudo haber un polimorfismo o pudo haber una herencia. Eso la verdad, el bidón no lo dice y realmente no hay ninguna prueba genética y nunca la habrá que nos diga con certeza si existe algún trastorno mental o alguna forma de heredar algunas de estas enfermedades. Pregunta del millón. ¿Tuvo la culpa? Y su corazón aquí. ¿Tuvo la culpa o no? ¿Y por qué? Pienso que no tuvo la culpa porque la esquizofrenia no es una enfermedad que se pueda. Es una persona inimputable. Porque su enfermedad lo hace así. Aunque hay factores que sí se pueden, de repente en un análisis sí se puede porque él amenazaba constantemente, pero puede ser que la mamá buscaba ayuda para él y como ellos viven en un mundo trataban, o él pensaba que de repente lo iban a sacar hacia él y entonces amenazaba a la mamá constantemente. Era una persona inestable, mentalmente inestable, hablaba de los factores epigenéticos. Y en ese momento le pasó por la mente algún trato indebido de la mamá o de rechazo de su hermano y en ese momento actuó bajo ira. Ellos están con algún medicamento, ¿verdad? Hay pacientes que lo toman, hay pacientes que no. Ya te Si él digo. consumía droga y alcohol, no podía. Entonces eso puede hacer que lo haga. Entonces, tú dices que fue inducido por drogas. Pero si el consumo de droga. Ahora te pregunto, el hecho de tener esquizofrenia, yo creo que un paciente esquizofrénico, tú se lo achacas al consumo de drogas. No, yo le estoy preguntando que si por el consumo, o sea, que como él está consumiendo eso, no está consumiendo Obviamente no, por lo general esos pacientes que no más. por eso. No más. No, realmente tienes toda la razón. Pacientes que por lo general están en droga de alcohol, sea el tipo de paciente que sea esquizofrénico o no, nunca cumplen el tratamiento. Nunca. Pero allí hay que ver porque la negligencia de los padres, un paciente casi incompetente y necesita la supervisión. Sí, porque si no consume los medicamentos, sí, entonces ellos mismos están. Entonces aquí hay un factor, o sea, aquí hay falta de preocupación. Tiene una incompetencia mental. Ahí está, y recuerden los Así millones. que no tiene responsabilidad. Recuerden lo que yo les decía, los pacientes esquizofrénicos siempre en algún momento tienen capacidad de control. Lo que ellos a veces se dejan llevarlos por la incapacidad porque lo prefieren, pero ellos a veces saben lo que hacen. Pero ahora yo quiero saber el caso. Ya tengo un no de que no es culpable. ¿Qué otra opinión tiene? Es culpable, pero es imputable de infidelidad incluida. Porque él recibió, la señora recibió amenazas constantemente de él. Eso puede haber
situación. Pregunta. ¿Una persona esquizofrénica bajo el efecto del alcohol o la droga sabe lo que hace? Lo mismo como si estuviera con una persona alcohólica. La esquizofrenia ahí no hace nada. No hace nada. Realmente, cuando tú tomas alcohol o estás drogado, todas tus capacidades disminuyen. Seas o no seas enfermo, el alcohol y la droga disminuyen Entonces, tu si han dado ese capacidad. aspecto, entonces sí puede ser. Es lo que no sabemos. Por eso no sabemos, pero no lo dijo el video, pero si es así, entonces. Tú- Pero el alcohol en ese caso, que causa la inhibición. que leímos, pero el video no dijo que estaba tomado. No, lo Y si digo. no lo dijo el video, Pero pues la está bien. disminuida siempre hay por medio. Que esté bajo la influencia del alcohol, así que ahí no cabe No cabe el influencia de de imputabilidad disminuida. ¿Alguna otra opinión de si él tiene la culpa o no? Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención y es este. Por eso le pregunté por cuántas puñaladas le había Yes. hecho la mamá. Yes. Si no la vencido en espalda. Él le esperó detrás de la puerta. O sea que sí sabía lo que iba a hacer. Por eso yo he hecho Y la él pregunta. le metió un buen error No, pero en el momento de que un paciente esquizofrénico sabe lo que va a hacer, ya tiene capacidad de control. Y él estaba esperando detrás de la puerta. Un paciente psiquiátrico con esquizofrenia, él te va a pegar donde estés, te va a tirar lo que sea, te va a gritar, te va a insultar. Pacientes que hay que amarrarlos a la cama, que le hace pan, no le hace, bla, etcétera, etcétera. Un caso de una profesora que fue a la casa de un paciente con esquizofrenia y fue el de la ambulancia, también subieron al apartamento y él vino y cerró la puerta con llave. Y la esquizofrenia, la doctora estuvo cerrada con ese paciente 1 hora y media y el paciente con un cuchillo en la mano. Él sabía lo que estaba haciendo, tenía capacidad de control. Está enfermo, pero se está aprovechando de su capacidad de enfermedad. Y ahí es donde ustedes deben entender, y nosotros también debemos tener cuidado, que ellos siempre van a tener capacidad de control, vuelvo y se lo repito. Y también tener cuidado que no todos los actos delictivos tienen un trastorno mental de fondo. Ahora es donde se puede resolver la pregunta. ¿Los violadores tienen trastorno mental? ¿Él dijo sí? No necesariamente. También el control de impulsos tiene que ver con eso. ¿Alguna otra opinión? ¿Son enfermos o no los violadores? Un hombre de 30 años que viola a una mujer de su misma edad, que en ningún momento haya tenido un antecedente psiquiátrico, que en ningún momento haya tenido factores sociales. Entonces, cuando un juez le pregunta a ustedes, o a un perito de psiquiatría, y le pregunta a ustedes, doctor, este paciente, ¿está en su capacidad de control o no? Está en su capacidad de control. Estaba detrás de la puerta esperando. La persona que ha sido un paciente con esquizofrenia, consuma alcohol, consuma droga, ella ha tenido todo esto. Un buen abogado te mata con eso. Entonces, es el caso de la persona que apuñala, mata, limpia, cuando lo detiene, dice que estaba loco. Mató, hizo, limpió, y después cuando lo detuvieron dice que estaba No. No. Es que limpió es como que si estuviera detrás de la puerta. Ya sabe lo que Exacto. sabía lo que estaba haciendo. No, realmente que en el momento tal vez hay que ver por qué mató. Si fue un impulso, si fue un mal acto de golpe, de repente la persona fallece. Y él en sus nervios, de que sabe lo que hizo mal, es lo que va a hacer es a correr, a esconder. Pero por lo menos esas personas siempre se sienten culpables, pero saben lo que hicieron. Una pregunta. Las personas esquizofrénicas siempre van a designar o causar daño a otras personas. Nunca hacen No. misión. Todos los pacientes con esquizofrenia llevan terapia si lo desean. O sea, también por voluntad propia y también la preocupación de los familiares. Y actualmente, como yo les mencioné, por eso le puse esa diapositiva, en todos los pacientes con esquizofrenia, con terapia de grupo, por lo general son personas como tú y yo. Nada más te lo dicen si te das cuenta y si no quieren no lo dicen. Y su comportamiento por lo general es una persona totalmente estable. Y no va a haber ningún factor de estrés, no va a haber ningún factor social que lo lleven a ellos a ocasionar algún daño. Si
tienes que ver bien todas las funciones que tenía él, aunque estaba en su capacidad de control. Pero yo creo que una persona que está al lado mío, que sí hay médicos que tienen trastornos mentales, yo tengo un trastorno, la ansiedad. Y eso realmente no me impide a mí desarrollar un juego de persona. Pero un paciente con esquizofrenia no obligatoriamente va a ser una persona que te haga daño y que obligatoriamente te lleve tratamiento. Conclusiones. Yo las iba a decir, pero creo que se desarrollaron muy bien. ¿Qué concluyeron con estos temas? ¿Qué análisis me dan ustedes de este tema? Todo lo que parece Dentro del entorno de nuestro país está viendo que están utilizando los trastornos para tapar o disimular crímenes, delitos y situaciones de... Hay una parte de ese libro, no me acuerdo qué capítulo es, era tarde y en la noche. Hay una parte que te dice, no acostumbrar o no llevar a la gente al juzgado que todos los actos delictivos tienen un trastorno mental de fondo. Ella que lo encuentre me avisa, pero yo no me acuerdo dónde está. Yo estaba leyendo, y te lo dice ahí. Un trastorno delictivo tiene un trastorno, que hay un trastorno mental de fondo. Y no todo realmente, las personas con enfermedades psiquiátricas cometen un asesinato bajo la enfermedad, sino que lo hacen bajo capacidad y control total. ¿Alguna otra conclusión, otra opinión, otra pregunta? ¿Nada? ¿Te gustó el tema? Sí. Bueno, por la mañana lo apunten. Leer, si pueden, lo leen, lo traen, como deseen. Los tipos de droga y cómo se clasifican. Que mañana parte del tema tiene que ver bastante con eso. Los tipos de drogas, cómo se clasifican, y si tienen suerte en Google, quizá algún caso en Panamá, y compartirlo.